Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de herencia monogénica. Para empezar con este tema, primero deberemos de tomar en cuenta que la genética es un área importante para las ciencias de la salud. Se sabe que en la práctica clínica el principal objetivo de la genética es identificar el significado de las variaciones y mutaciones genéticas que pueden predisponer a la enfermedad. Y fíjense bien, realmente el tener este conocimiento, el saber cómo se manejan nuestros genes, puede ayudarnos a modificar la evolución de las enfermedades o impedir incluso su aparición. Esto es una información bastante importante. Los avances más significativos de la medicina se han hecho precisamente mediante investigaciones genéticas, porque todo esto ha sido posible a lo largo de la historia de la medicina. Y para ello vamos a revisar primero que existen leyes o hay sistemas en los cuales se entiende precisamente cómo una ligera o grave modificación genética puede llevar a generar una enfermedad en particular. Ahora, casi todas las enfermedades son el resultado de una acción combinada de los genes y el ambiente realmente, pero el papel relativo desempeñado por el componente genético puede ser mayor o menor, claro, dependiendo de la situación. Entre los trastornos causados total o parcialmente por factores genéticos, se reconocen tres tipos principales: los cromosómicos, monogénicos y los multifactoriales. En ocasiones puede haber combinación de algunos de ellos, pero realmente tenemos que entender que esto desempeña un papel o un modelo que es en ocasiones incluso fácil de estudiar. Comencemos a ver el primer tipo de trastorno, el trastorno cromosómico, que como su nombre lo indica, aquí el problema está en ese nivel de superempaquetamiento, de superenrollamiento que tenemos de nuestro material genético. Y se ve que en los trastornos cromosómicos el defecto no solamente se debe a un error simple en la secuencia genética, es decir, como habíamos visto ayer, sobre la secuencia de nuestros nucleótidos, que sea adenina, timina, citosina, guanina. Ahí no está el error, sino que aquí puede haber un exceso o un defecto de los genes contenidos en cromosomas enteros o fragmentos cromosómicos. Por ejemplo, la aparición o la presencia de una copia extra de un cromosoma, por ejemplo el 21, puede producir el síndrome de Down, aunque ninguno de los genes del cromosoma realmente sea anómalo. Ese cromosoma extra realmente pudiera considerarse como un cromosoma bien replicado, bien formado, pero en realidad pues ya al tener un cromosoma de más, ya es una implicación incluso grave sobre nuestro fenotipo. Ahora, en cuanto a los trastornos monogénicos, aquí lo que vamos a ver es que los defectos monogénicos están causados por genes mutantes individuales. La mutación puede estar presente solo en un cromosoma de un par génico, es decir, emparejada con un alelo normal en el cromosoma homólogo, o en ambos cromosomas del par génico. Acuérdense que ya les había explicado sobre los alelos. Tenemos información del padre y de la madre, y puede ser que ambas informaciones estén equivocadas o mal replicadas, mal diseñadas en una sola parte de estos genes, es decir, quizá del lado del padre, o puede ser que también lo que se heredó de la madre esté mm, mal cimentada esa información, ¿ok? Ahora, en algunos pocos casos, la mutación se encuentra en el genoma mitocondrial. Fíjense bien, acuérdense que también ya habíamos comentado que la mitocondria tiene su material genético. Y esa mitocondria, claro, desempeña funciones primordiales en nuestro metabolismo, en nuestra vida. Y en cualquier caso, la causa es un error crítico en la información genética contenida en un solo gen. Los trastornos monogénicos como la fibrosis quística, que es un problema pulmonar,
y el síndrome de Marfan, que es un problema sobre los tejidos conjuntivos, suelen mostrar patrones genealógicos que son muy obvios y característicos. Es por eso que les digo, hay leyes o hay formas de estudiar estos trastornos que en ocasiones son fáciles de entender, bueno, por el hecho de estudiar cómo se heredan, por ejemplo, y realmente eso nos ayuda bastante para posteriormente pensar en el consejo genético, saber que en una población determinada, en la herencia de una familia determinada, se puede tener tal incidencia o tal generación de una enfermedad, ¿sale? A partir de estos conocimientos, a partir de esta información, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Parte de esas leyes, parte de esos conocimientos e incluso de los experimentos que iniciaron precisamente esta investigación sobre los trastornos y variaciones genéticas realmente. Ahora, claro, ya habíamos explicado anteriormente que existe el dogma central de la medicina, de la biología molecular, en el cual yo comenté que el fenotipo en ocasiones puede modificar al genotipo. Es decir, en ocasiones nuestro ambiente juega papeles cruciales sobre cómo podemos modificar la función de nuestro organismo. En ocasiones nos implica una adaptación al medio, pero en ocasiones también se puede generar errores sobre nuestro fenotipo que pueden afectar al genotipo. Realmente la herencia multifactorial entonces es responsable de la mayor parte de las enfermedades, fíjense bien, todas las cuales poseen una contribución genética, según se demuestra por el aumento en el riesgo de recurrencia en los familiares de los pacientes y también por el incremento en la frecuencia de la enfermedad en gemelos idénticos. Me refiero a que en estos casos, por ejemplo, se puede ver que ya les había puesto el ejemplo de los gemelos, que si alguno de ellos vive en condiciones socioeconómicas y en regiones incluso diferentes, el factor genético va a estar ahí y similar en ambos gemelos, pero la influencia del ambiente va a ser importante en algunos casos y si se dan las situaciones propicias para generar errores sobre el fenotipo y posteriormente sobre el genotipo, claro que también la descendencia de esta población puede ser afectada y esto resultaría algo grave. Además, la agregación familiar en este tipo de enfermedades no sigue ninguno de los patrones característicos que se observan en los defectos monogénicos. ¿Qué quiere decir? Aquí les voy a poner un ejemplo muy interesante, o comenzaremos a incluso indagar ya en parte patológica. Fíjense bien, la diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad, al parecer, tiene una gran diferencia con la diabetes tipo 2 en cuanto a los patrones de herencia. ¿A qué me refiero? Pues cuando comúnmente vemos a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que sabemos que muy probablemente el abuelito o los padres de esa persona tuvieron diabetes mellitus tipo 2 e incluso pudieron haber fallecido por esta enfermedad. Ahora, si hablamos del paciente con diabetes mellitus tipo 1, puede ser que en la mayoría de los casos ni siquiera haya algún antecedente, algún antecesor, algún familiar directo que hubiera tenido diabetes mellitus tipo 1, ¿sale? Y quiere decir que este nuevo paciente generó la enfermedad, pero por factores completamente a veces ajenos, ¿sale? O complementarios a lo que es el factor genético. Quiere decir, nuestros abuelos no tuvieron diabetes mellitus tipo 1, nuestros padres tampoco, pero yo quizá puedo tener diabetes mellitus tipo 1 y eso es por eventos multifactoriales, nos modifica el ambiente. Por ejemplo, la generación de la diabetes tipo 1 puede ser en ocasiones adjudicada a infecciones que generarán reacción cruzada, es decir, a nivel inmunológico nosotros confundiremos algunas partes, digamos, fisiológicamente normales de nuestro cuerpo con algo extraño, con esa infección que nos invadió, y ahora nuestro sistema inmune va a estar diseñado para atacar a algo que es normal en nuestro cuerpo, y eso va a modificar entonces nuestro fenotipo en primer lugar, y posteriormente puede ser que
el genotipo también se modifique, porque son genes, a final de cuentas, los que vamos a involucrar para el reconocimiento de los factores extraños, ajenos y propios de nuestro organismo, y por lo tanto, entonces, esta herencia multifactorial no tiene un patrón básico o característico que pueda ser denominado como ley, ¿sale? Como los trastornos monogénicos, que sí son más fáciles de saber cómo van a aparecer en futuras generaciones. Aquí no. Aquí veremos que es más complicado. Y claro, sabiendo también precisamente este nuevo modelo, tendremos la oportunidad de mejorar incluso nuestra forma de tratar o de observar o investigar, indagar y diagnosticar a nuestros pacientes. Esto es realmente muy importante para la medicina y las áreas de la salud. Además, podremos ver que entre las enfermedades multifactoriales están los trastornos del desarrollo prenatales, que dan lugar, por ejemplo, a malformaciones congénitas, como el labio y el paladar hendidos, las cardiopatías congénitas y numerosas enfermedades frecuentes en la vida adulta, como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y la hipertensión, es lo que les comentaba. Aquí podemos ver que enfermedades que comúnmente vemos y que tienen algunos patrones que no parecerían de herencia, pueden irse explicando por los eventos multifactoriales. En muchas de estas enfermedades no parece, por lo tanto, existir un error único en la información genética, sino que esa enfermedad puede ser el resultado de uno, de dos o más genes diferentes que en conjunto pueden causar un defecto grave o predisponer al mismo, a menudo en una acción conjunta con diversos factores ambientales. Digamos, por ejemplo, quizá los padres de una personita tienen un factor genético óptimo, digamos, se pensaría que su descendencia tendría toda la capacidad para que fisiológicamente sean normales al nacer. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la madre o el padre tienen adicciones a la cocaína o a diversos componentes tóxicos? Eso ya es un factor ambiental que está modificando la integridad del producto, la integridad de la descendencia realmente. Y es por eso que se va a generar ahora pues una malformación en algunos casos, algún error grave, porque ese factor ambiental está modificando primero, claro, el fenotipo y posteriormente el genotipo. Eso es algo bastante importante. Ahora, entonces, la relación entre la estructura genética y el ambiente muestran cómo la predisposición genética depende de la oportunidad de interaccionar con un componente del medio ambiente para que se manifieste la enfermedad. Esta situación subraya la importancia del consejo genético, ya que si se conoce la constitución genética del individuo, es posible una intervención profiláctica en donde controlar el medio ambiente puede prevenir la aparición del padecimiento. Esto suena complicado, claro, pero fíjense bien, incluso suena a veces avanzado el hablar de que, por ejemplo, volviendo a la situación de la diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad grave y difícil de tratar, pero que, como ya sabemos que en esta diabetes tipo 1 hay factores genéticos y hay factores inmunológicos, ambientales involucrados, ya teniendo ese conocimiento, podríamos en ocasiones tratar de indagar a fondo que si nuestra población o un individuo determinado tiene las situaciones que propician esta enfermedad, ¿sale? E incluso podríamos modificar que esas situaciones perjudiquen a este individuo. Con ello podríamos incluso prevenir a la diabetes mellitus tipo 1. De verdad, esto es posible. Hay varias investigaciones en relación a esto. Como por ejemplo, nosotros podríamos hacer investigación sobre los genes de reconocimiento de antígenos
que se van a ocupar para la generación de diabetes mellitus tipo 1. Posteriormente lo vamos a ver en patología, en enfermedades pediátricas, con ustedes específicamente en la siguiente materia. Pero por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, eh, si le estudiamos precisamente esos sistemas de reconocimiento inmunológico que están afectados a nivel genético, son genes de HLA que están modificados. Si ese paciente los tiene, y puede ser que todavía no desarrolle manifestaciones clínicas de la enfermedad, el simplemente tener esos factores genéticos modificados ya nos dice que ese paciente tiene gran probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ah, pero claro, si estamos a buen tiempo, fíjense bien, podríamos dar tratamiento profiláctico, es decir, tratamiento preventivo para evitar que aparezca la enfermedad. ¿Sale? Una diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1, ¿qué es? Es una respuesta exagerada inmunológica. Si se dan tratamientos inmunosupresores en etapas tempranas de la enfermedad, es decir, en el periodo subclínico, cuando no hay manifestaciones clínicas, pero que sí ya se sabe que este paciente tiene el factor genético para desarrollar la enfermedad, si lo empezamos a tratar con esto, puede ser que controlemos entonces la aparición de la enfermedad. Esto es algo bastante sorprendente y es algo que nos va a ayudar mucho posteriormente para entender y tratar a las enfermedades, ¿vale? Muy bien. Pero antes de empezar a pues, complicarnos un poquito más la vida con las situaciones multifactoriales, que obviamente son en la actualidad las situaciones más interesantes de estos estudios genéticos, vamos a empezar con los patrones de herencia monogénicos, ¿vale? Y para ello precisamente tenemos que revisar las leyes de Mendel. Las investigaciones que hizo este científico fueron bastante importantes para ver precisamente cómo es que de una población determinada, de unos padres determinados, se generaban ciertas características en su descendencia, dependiendo de precisamente de las combinaciones que tenemos entre los genes del papá y de la mamá. Fíjense bien, la primera ley de Mendel nos dice que si se cruzan entre sí dos cepas, es decir, dos poblaciones puras, para un carácter, todos los miembros de la primera generación serán iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. Por ejemplo, recuerdan que veíamos anteriormente que hay genes dominantes y recesivos. Ah, pues precisamente en esta situación quizá uno de los padres va a heredar el carácter dominante a todos sus hijos, ¿vale? Van a aportar el gen recesivo quizá de la madre, pero digamos físicamente los podríamos observar como iguales entre sí. Estos individuos pueden ser todos morenitos, todos güeritos, etcétera, etcétera. Van a ser iguales a uno de los progenitores, al que tuviera el gen o el carácter dominante, ¿vale? Sí van a tener, por así decirlo, oculto el gen recesivo, va a estar ahí y quizá después lo puedan heredar a sus siguientes generaciones. Pero esto hace que sea el comienzo de todo sobre la herencia. Fíjense bien. Aquí está el experimento de Mendel en cuanto a su primera ley. Este científico cruzó plantas que diferían en solamente una característica monogénica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esa característica en la cual se diferían estas plantitas era de que cambiaba el color. Habían semillas amarillas y habían semillas verdes. Ahora, en letras itálicas se van a representar los genotipos resultantes de las cruzas y que constituyen la generación que se va a llamar como F1 o familia 1, como le queramos decir. Fíjense, aquí están los resultados de las combinaciones. Veamos, fíjense bien. En primer lugar, aquí está la cepa amarilla, ¿vale? Es una cepa amarilla pura, ¿vale? Como o sea, hasta se habla en los perritos, ¿vale? Que es una raza pura. Esta raza o esta cepa amarilla tiene la característica de que para que sea amarilla específicamente, tiene que tener forzosamente este genotipo, ¿sale?
o digamos, tiene dos letras A mayúsculas. ¿Qué significaban esas A mayúsculas? Ah, que son dominantes, ¿vale? Entonces, bueno, el papá, digámoslo así, ese papá va a tener este genotipo, dos letras A mayúsculas. Pero fíjense bien, para que exista una cepa o una semillita verde pura, lo que debemos de tener es un genotipo de esta manera. Un genotipo con dos letras A minúsculas, es decir, que son dos caracteres recesivos, ¿vale? El color verde, digamos, solamente lo posee esta letra A minúscula, este carácter recesivo, y necesita que, digamos, los dos genes que tuviera este individuo fueran idénticos, fueran homocigotos. Acuérdense que uno es del papá y otro de la mamá, ¿vale? Esta A mayúscula que viene del papá va a ser recesiva, la heredo así. Esta A minúscula va a ser recesiva, la heredo de la mamá, etcétera, etcétera. Y teniendo precisamente este genotipo, doble A minúscula, se tiene el color verde forzosamente. Es la única combinación que hay para que esta cepa sea verde. Ahora veamos, se combinaron estas dos cepas, la amarilla y la verde. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. En primer lugar, ¿cuál va a ser el carácter dominante? Ah, pues el que tuvo genes dominantes, digamos, aquí está el del papá o de la mamá, como le quieran designar, ¿sale? Que tiene dos genes dominantes, ¿vale? Vamos a combinarlos ahora, los dominantes con los recesivos. ¿Cómo van a salir los hijos? Y todas las posibilidades que hay de combinaciones entre estos dos individuos, entre el amarillo y el verde. Ah, pues todos tienen de hecho el mismo genotipo. ¿Por qué? Porque forzosamente tienen que heredar una de las letras del padre y una de las letras de la madre, fíjense. Por eso tienen todos una letra A mayúscula y una letra A minúscula. Así en estas cuatro combinaciones, en estas cuatro posibilidades, se tiene este genotipo A mayúscula, A minúscula. Ahora, ¿cómo se van a ver físicamente los hijos? Ah, pues se van a ver físicamente idénticos a la cepa amarilla, es decir, al lado de uno de los padres, como decía en el enunciado anterior, la primera ley de Mendel. Físicamente se ven como uno solo de sus progenitores. Todos son físicamente amarillos, aunque claro, siguen teniendo en su genotipo el gen recesivo, esta A minúscula. Eso va a tener implicaciones más adelante, vamos a ver. Fíjense bien. Ahora, la segunda cruza fue interesante. Ya se empezaron a hacer combinaciones más elaboradas, donde ya el genotipo no era 100% puro, por así decirlo, porque no eran homocigotos, sino que fíjense bien, de los resultados de la cruza anterior, es decir, de la familia 1, sale F1, acuérdense, tenemos A mayúscula y A minúscula, acuérdense que estos son amarillitos, ¿sale? Los combinan nuevamente con otros de la familia F1, que son A mayúscula, A minúscula, ¿vale? Y vamos a obtener el siguiente resultado, fíjense bien. En primer lugar, fíjense, combinan A mayúscula con A mayúscula. Ah, pues fíjense que vuelve a tenerse el patrón de la cepa pura original amarilla, es decir, dos letras A mayúsculas, un patrón homocigoto dominante, sale igualito al que teníamos anteriormente en el padre. Claro que van a haber descendientes exactamente igual a los padres porque se combina A mayúscula con A minúscula, ¿vale? Y aquí están exactamente iguales. Pero vean también que hay la posibilidad de generar uno de los hijos con el doble carácter recesivo. Es decir, que tenga dos letras A minúsculas. Quiere decir que va a ser exactamente igual al uno de los progenitores de la diapositiva anterior, que era el que tenía el color verde. Acuérdense, cuando teníamos dos letras A minúsculas, veíamos que ese carácter le da el color verde a este individuo, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que físicamente ahora veremos que tres pacientitos, o tres semillitas en este caso, perdón,
van a ser amarillos físicamente, mientras que va a haber uno solo verde. Se pudo volver a tener originalmente al progenitor que era de color verde, ¿sale? En esta descendencia, ¿vale? Esto es parte de las investigaciones de la primera ley de Mendel. Ahora, el hecho de que ambas características se observen en la progenie F2, es decir, que reaparezcan las semillas verdes, quiere decir que el par de genes que determinan una característica se separan, ¿sale? Hay segregación de los mismos en la gametogénesis. Acuérdense, estos son temas de embriología importantes y es cuando vemos que en la meiosis, pues se divide la mitad de la información, ¿vale? Y cada uno de ellos va a uno de los dos gametos resultantes de ese proceso. Esta es la primera ley de Mendel o ley de la segregación de los alelos, ¿sale? Lo que constantemente hemos estado revisando, que del lado del padre heredamos una parte de nuestros genes y del lado de la madre otra parte. Claro, son siempre complementarios, pero eso indica que nuestros genes en el momento de la gametogénesis se separan, se individualizan ciertos caracteres o ciertos genes para que estos puedan ser heredados posteriormente en nuestras generaciones e incluso permitan uno de los fenómenos que vimos en la primera clase, que era la variación genética, muy importante precisamente para la subsistencia de la especie, ¿ok? Ahora, fíjense bien, en esta imagen vemos de manera igual simplificada lo que indica también sobre nuestros cromosomas homólogos y genes alelos. Los genes trabajan por parejas, ya lo hemos visto anteriormente, ya que para un mismo carácter, es decir, por ejemplo, para el color de ojos, hay dos alelos que se encargan de ello, ¿vale? Es decir, para que nosotros tengamos un color de ojos en nuestra vida, digamos en nuestra característica física, necesitamos que dentro de nuestros cromosomas, ¿vale? Tengamos pares homólogos de genes, ¿sale? Este es del lado del papá, ¿sale? Del lado del padre y este del lado de la madre, ¿vale? Y ya teniendo estos dos genes, pues ya se puede expresar el color de ojos. Claro, en ocasiones puede ser que uno de estos genes sea el dominante, el alelo A dominante procedente del padre, mientras que del otro lado puede ser un alelo A procedente de la madre, recesivo, ¿sale? Y que en conjunto, bueno, fueron necesarios para determinar el color de ojos. Ahora, esta es una pareja de cromosomas homólogos y cada cromosoma con una sola cromátide, ¿sale? Viene así, ¿sale? Del lado del padre, del lado de la madre, ¿sale? Ahora, si lo pensamos, solamente podrá haber tres tipos de personas si ahora hacemos la segregación digamos la separación de estos alelos y de estos cromosomas, de estos genes, y cuando generen descendencia, fíjense bien, posteriormente podríamos encontrar que se pueden combinar después con otra familia, con otro individuo, que le permita tener nuevamente el carácter doblemente dominante, ¿sale? Homocigoto dominante, ¿sale? Un heterocigoto y un homocigoto recesivo, fíjense bien, lo que ya habíamos visto en las definiciones iniciales o los conceptos básicos de genética. Aquí, por ejemplo, los individuos homocigotos, los individuos con el mismo tipo de alelo, entonces son homocigotos para ese carácter, mientras que los individuos con los dos alelos diferentes son heterocigotos para ese carácter, ¿vale? Es parte complementaria de lo que habíamos visto en la primera clase, ¿ok? Perdón. Ahora, precisamente, sabemos que los trastornos monogénicos se caracterizan por sus patrones de transmisión en las familias, ¿vale? Lo que les había dicho, esto es algo que en ocasiones es fácil de estudiar o fácil de evidenciar. Y para establecer el patrón de transmisión, un primer paso habitual es la obtención de la información relativa, claro, porque a veces no podemos conocer la historia familiar al 100% de un paciente, pero es una investigación. Nosotros vamos a hacer
la historia clínica de nuestra paciente para que sepamos cómo vienen sus antecesores. El resumen de los detalles de esta información en ocasiones queda plasmado en algo que se conoce como el árbol genealógico, que es prácticamente una representación gráfica del árbol familiar en la que se utilizan unos símbolos estándar para determinar que precisamente un individuo, dependiendo de su descendencia, va a tener la capacidad de desarrollar una enfermedad o de heredar a su descendencia una enfermedad o una característica determinada. Incluso, por ejemplo, el color de ojos. Ah, vale, si yo quiero saber si mi descendencia va a tener ojos verdes como el abuelo, puede hacerse este árbol genealógico y se puede orientar más o menos con qué probabilidad se cuenta para que la descendencia tenga esta característica. Ahora, las parejas con uno o más antepasados comunes son consanguíneas y eso es algo que debemos de tener en cuenta de manera muy importante. Si solamente existe un miembro de la familia afectado, hablamos de un caso aislado. Y, por ejemplo, quiere decir que se ocurre que un primo con una prima se casen o que, por ejemplo, se tengan combinaciones genéticas dentro de la misma familia. Eso genera en muchas ocasiones errores genéticos, ¿vale? Y ya veremos que habrán casos aislados o habrán casos que van a ser pues ampliamente distribuidos en este árbol genealógico. Obviamente, si también se sigue haciendo este patrón de consanguinidad, que va a ser parte de nuestro consejo genético, decirle a nuestra población que la consanguineidad no debe de existir, no debe de haberse en combinación genética con la misma familia. Se pierde lo que les había dicho del factor de la variación genética para que subsista y se mejore nuestra especie conforme va avanzando nuestra humanidad. ¿Sale? Y fíjense bien, lo que les decía del árbol genealógico, en este caso, en relación con cómo vamos a heredar alguna característica determinada, precisamente los genetistas utilizan esta simbología para determinar cómo se va a heredar alguna enfermedad o alguna característica. Fíjense bien, hay símbolos que nos indican, por ejemplo, el sexo masculino, el sexo femenino, en ocasiones sexo no especificado, claro, puede existir porque pues las alteraciones cromosómicas pueden hacer diferenciar el sexo de manera muy importante. Hay símbolos que nos indican qué paciente ya de por sí está enfermo o tuvo la enfermedad, por ejemplo, algún abuelo o bisabuelo, etcétera, etcétera. Y tenemos símbolos para todo esto. ¿Vale? Dependiendo precisamente de esos símbolos, veremos la capacidad para heredar la enfermedad o la característica que estemos estudiando. Ah, y miren, por ejemplo, aquí está la consanguinidad. Si hay esta unión, significa que tenemos consanguinidad. Eso es un riesgo. Ahora, continuando con estas investigaciones, con estos experimentos que hizo Mendel, se pudo establecer la segunda ley. Estos experimentos demostraban que los pares de genes que determinan diferentes características se separan o se segregan independientemente unos de otros en la gametogénesis, lo cual constituye también parte de lo que determina la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación independiente. Ahora se sabe que no son los genes que forman un par los que se separan de forma independiente, sino realmente los cromosomas. Claro, a nuestro cuerpo, en la gametogénesis, le es más fácil separar, digamos, todo un cromosoma, ¿vale? O replicar todo un cromosoma y dividirlo en sus cromátidas respectivas, ¿vale? Que estar separando de a uno por uno todos nuestros genes, ¿vale? Nosotros heredamos la información así mediante cromosomas, ¿vale? Pero claro, sí podemos hacer combinaciones genéticas, ¿vale? Sabiendo que del padre heredamos una cromátida,
¿sale? De sus cromosomas con cierta característica genética y otra de la madre con otras características genéticas y vamos a hacer las combinaciones. Aquí el hecho de que siga habiendo el fenómeno de segregación. Ahora, vamos a ver que en esta segunda ley, ¿sale? Ya empezamos a agregar nuevas características. En primer lugar, fíjense bien, vamos a hacer una primera cruza. Una cepa pura, redonda y amarilla con una cepa pura, rugosa y verde. Fíjense bien. La cepa pura, redonda, amarilla tiene un genotipo doble R mayúscula, ¿sale? Homocigoto, y doble A mayúscula, ¿vale? Este es el genotipo, ¿vale? Ahora, si hacemos la ley de la segregación de los genes, vamos a ver lo siguiente. Fíjense bien. Los gametos que vamos a obtener, ¿sale? Es decir, la separación de estos gametos, van a ser, por ejemplo, R mayúscula con A mayúscula y R mayúscula con A mayúscula en este caso. Perdón, me regreso nuevamente. A ver, lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, va a ser gametos, ¿vale? Es la parte de acá arriba, ¿vale? ¿Qué posibilidades de gametos hay? Por ejemplo, pues por ejemplo, arriba tenemos la cepa pura redonda y amarilla, que su genotipo, fíjense, ahora tiene 4 letras, digamos, esto fue lo que heredó de sus padres, claro. Tiene 2 letras R mayúsculas y 2 letras A mayúsculas, puros caracteres dominantes, ¿vale? En otro lado, por ejemplo, una cepa pura rugosa y verde, ¿sale? Debió de tener un genotipo de la siguiente manera. Digamos, esto es lo que ya lo constituye genéticamente y fenotípicamente, ¿sale? Para que sea rugosa y verde, tuvo que tener 2 letras R minúsculas y 2 letras A minúsculas. Fíjense la gran diferencia entre la redonda y amarilla y rugosa y verde, son muy diferentes genéticamente, ¿vale? Vamos a empezar a hacer gametos. ¿Qué era la gametogénesis? Se los decía. Pues que nosotros vamos a dividir, ¿sale? Nuestros cromosomas, nuestros genes, de hecho, particularmente, ¿vale? O bueno, los vamos a segregar, los vamos a separar de la siguiente manera. ¿Qué gametos podemos obtener de estos padres con estos genotipos? Pues fíjense, los gametos obtenidos, ¿sale? Son R minúscula, A minúscula, ¿vale? Porque tiene que tener, para que sea rugosa y verde, la letra R quizá es lo de rugoso, la letra A es de color verde, ¿vale? Entonces tiene un primer gameto R minúscula, A minúscula, ¿sale? El otro también va a ser exactamente igual, porque se tuvo que segregar y dar 2 gametos a partir de esta información genética completa, o bueno, de este genotipo completo, salen 2 gametos. Igual de este lado, del padre, digamos, ¿qué gametos se obtienen? Pues R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A mayúscula, ¿vale? Y estas son las posibilidades de gametos para una cepa redonda y amarilla, ¿vale? Este padre va a dar, por ejemplo, estos 2 gametos, ¿vale? Ahora, entonces vamos a combinarlos. Si combinamos R mayúscula A mayúscula con R minúscula A minúscula, pues tenemos que todos los hijos son exactamente iguales genotípicamente. Fíjense bien, todos fueron iguales. Mientras que, por ejemplo, digamos ahora la característica física que nos va a decir si sacamos hijos precisamente de esas combinaciones de gametos, significa que físicamente tenemos que todos los hijos son redondos y amarillos. ¿A quién se parecieron? Pues a este lado, al lado del padre, ¿vale? Porque obviamente fue ganando el carácter dominante. Ahora, la segunda cruza. Ahora ya va a ser mediante los hijos que obtuvimos en esta primera combinación, en este primer experimento. Veamos, vamos a segregar sus gametos, ¿sale?
de este genotipo que tenemos aquí, fíjense, el genotipo tiene 4 letras. Debemos de dejar nada más 2 para que se haga su gameto. Entonces, ¿qué combinaciones podemos tener? R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A minúscula, R minúscula, A mayúscula, y así sucesivamente, y todo igual para los otros gametos de acá arriba, ¿vale? Esta es la combinación de los que salieron de la familia F1, ¿vale? Entre sí, familia F1 con F1. ¿Qué nos va a dar como resultado? Fíjense bien. Va a salir uno de los descendientes exactamente igual a la cepa pura original redonda y amarilla que teníamos aquí arriba. Fíjense, porque tiene 2 letras R mayúscula, dos letras A mayúsculas. Ese es el genotipo original de la cepa pura redonda y amarilla, ¿vale? Y aunque también vamos a tener exactamente un hijo, ¿sale? O un descendiente con la posibilidad genética exactamente igual a la cepa pura rugosa y verde. Quiere decir que tiene 2 R minúsculas, es homocigoto recesivo, y 2 letras A minúsculas, y salió rugoso y verde. Pero claro, lo interesante aquí también es la combinación y la variación genética, porque fíjense, cuando vemos, por ejemplo, esta situación de que, bueno, si hay algunos que se parecen idénticos al papá, que era redondo y amarillo, ¿sale? Salieron 9 hijos redondos y amarillos, porque tienen este genotipo. Si lo analizamos con cuidado, lo que domina es ese carácter físico de ser redondo y amarillo, pero también hay, por ejemplo, ya combinaciones más interesantes. Por ejemplo, hubo un hijo, o hubieron 3 hijos que son rugosos y amarillos. ¿Eso por qué? Porque heredaron 2 letras R minúsculas que representaban lo rugoso, ¿vale? Pero tuvieron una A mayúscula con una A minúscula, cual domina el color amarillo, ¿vale? Y así es por eso que salen rugosos y amarillos. Hay 3 redondos y verdes, y por último, el que ya había mencionado, un rugoso y verde, ¿sale? Ahora, eh, cabe aclarar que si bien los conceptos dominante y recesivo son útiles en un nivel fenotípico, desde el punto de vista bioquímico casi siempre se puede demostrar que los genes recesivos sí se expresan. ¿Se acuerdan que eso se los había comentado anteriormente? Un buen ejemplo es la anemia de células falciformes. Fíjense bien, en esta enfermedad en la que los sujetos enfermos son homocigotos para el gen anormal, un gen procede del padre y el otro de la madre. Ambos heterocigotos son clínicamente sanos. Digamos, los padres físicamente fueron sanos, por así decirlo, fíjense bien. Pero precisamente para que este individuo tuviera la anemia de células falciformes, tuvo que ser, en primer lugar, homocigoto, ¿sale? Eso sí se puede dar porque pues los padres fueron heterocigotos, y ya vimos, de acuerdo a las combinaciones de Mendel, pues que alguno de los hijos puede volver a salir homocigoto. Entonces va a desarrollar la enfermedad clínicamente, ¿vale? Sí, y ahora, desde el punto de vista bioquímico, ambos progenitores, fíjense bien, aunque eran heterocigotos, tienen 50% de hemoglobina normal, con la letra A mayúscula, y casi lo mismo de hemoglobina anormal S, la que en esa proporción realmente no altera la función de la molécula, y por tanto el fenotipo es normal. Mientras que el homocigoto anormal, que es el hijo, ¿sale? Tiene casi 100% de hemoglobina S, que en esa proporción ahora sí produce clínicamente todos los síntomas y signos de la enfermedad. La persona que herede ambos genes normales, A mayúscula, es homocigoto para este alelo y clínicamente sano, y no tiene por tanto entonces una hemoglobina S. Significa que entonces el paciente que tenga anemia de células falciformes tuvo un doble carácter recesivo, es decir, es homocigoto recesivo, ¿vale? Y va a desarrollar forzosamente 50%
Digo, 50 por 50, más 50%, es decir, un 100% de hemoglobina S anormal y va a padecer la enfermedad. Pero fíjense, los progenitores eran heterocigotos, significa que tenían un gen dominante y uno recesivo. El recesivo es el que trae el problema, es el que da el 50% de hemoglobina anormal, la hemoglobina S. Hacemos la combinación de los padres, que son dos heterocigotos, ¿sale? Y que pueden generar un hijo con el doble carácter recesivo característico de la enfermedad y va a desarrollar precisamente este problema. Fíjense la importancia del consejo genético y de precisamente conocer estas leyes de Mendel. Fíjense bien, de lo que estoy hablando en esta situación es de que en la herencia autosómica dominante estamos viendo individuos que característicamente pueden estar enfermos o que están heredando una característica en particular, quizá los ojos verdes o ya una enfermedad determinada. Y se ha visto que para entender esta herencia autosómica dominante hay, por así decirlo, una ley. Fíjense bien, en primero, que debemos de, como su nombre lo dice, respetar que son los genes, o digo, los cromosomas autosómicos, los autosomas, ¿vale? Los 22 primeros cromosomas, como se los había dicho. Pero se va a manifestar por la acción de un solo miembro de un par de alelos, es decir, en el heterocigoto, el que va a estar enfermo va a ser un heterocigoto o es el que va a heredar una cierta característica, ¿vale? Ahora, cabe insistir en que la dominancia es un concepto relativo y se refiere a la acción del gen y no tiene que ver con la frecuencia ni con la gravedad del trastorno. También es pertinente aclarar, para fines de asesoramiento genético, que para cada hijo es un suceso independiente y por lo tanto cada hijo de un sujeto afectado tiene una probabilidad de 50% de heredar el rasgo y 50% de no heredarlo, y que en nada va a influir la cantidad de hijos sanos o enfermos que con anterioridad haya tenido el progenitor afectado. ¿Eso qué quiere decir? Pues ya vimos que las combinaciones de los padres, ¿vale? Si los dos son homocigotos o los dos son heterocigotos para algo, las combinaciones que hay en sus hijos van a determinar precisamente qué característica física o fisiológica o patológica van a tener en total, ¿vale? Y qué probabilidad hay de que aparezca un rasgo determinado, ¿vale? Esa es parte del consejo genético que les he mencionado. Fíjense bien, nosotros aquí vemos que el padre y la madre van a tener la capacidad de heredar a algunos de sus hijos una enfermedad, ¿vale? O una característica determinada. Esta es la herencia autosómica dominante. Fíjense bien, ¿cuál es el individuo afectado? El que está sombreado, ¿vale? Quizá aquí el padre es el afectado. ¿Y qué va a hacer? Va a heredar un 50% de probabilidad a sus hijos, ¿sale? De tener la enfermedad. Fíjense, puede salir un masculino, un femenino, otro masculino, otro femenino, ¿vale? Y estos dos individuos, ¿sale? Tienen la característica de tener la afectación, heredaron un 50% de la afectación, o bueno, tienen esa probabilidad. Si este individuo se vuelve a generar descendencia con un individuo sano, ¿vale? Nos va a dar nuevamente el 50% de probabilidad de que la siguiente descendencia tenga este problema, ¿sale? Simplemente hay un problema autosómico, es decir, alguno de los cromosomas del 1 al 22 está afectado y este padre tiene la enfermedad, ¿vale? Y se junta con una persona sana, pues hay la capacidad de generar, ¿sale? Que su descendencia en un 50% sea enferma y 50% no esté enferma, ¿vale? Por eso es que de este lado, por ejemplo, si alguno de estos individuos se combina con otro paciente sano, jamás van a heredar la enfermedad a su descendencia. Claro, por este lado, pues sería bueno. Heredaron la característica de la madre sin ningún problema.
Esto nuevamente nos reafirma el patrón de segregación de los gametos, ¿vale? De los cromosomas, algo muy importante. Ahora, de los hijos de un individuo afectado solo pueden transmitir la enfermedad a su progenie los que tengan el gen dominante. Por eso es que se le da este nombre a este tipo de herencia autosómica dominante. Un hijo o un hermano sano de un individuo afectado, por lo tanto, no pueden transmitir la enfermedad porque no tienen el gen anormal, aunque hay excepciones a esta regla que es importante tener presentes. Claro, el consejo genético que vemos en la diapositiva anterior, ¿vale? Pues nos sirve para ejemplificarle qué probabilidad existe de cómo salga la descendencia, pero no es una ley absoluta, ¿ok? Pero pues es una forma práctica de estudiarlo, ¿vale? A la herencia autosómica dominante. Recuerden estos principios, ¿ok? A pesar de que todos los individuos heterocigotos de una familia tienen el mismo gen anormal, a veces se observa que hay diferencias en las manifestaciones fenotípicas de la enfermedad, como el tiempo en que se inician los síntomas y signos y su magnitud. Este fenómeno se va a llamar como expresividad variable. Claro, aunque genotípicamente sepamos que tenemos una predisposición a la enfermedad, quizá del 100%, quizá del 80%, del 50%, ¿vale? Ya el momento en el cual aparezcan clínicamente algunas características de la enfermedad, pues puede variar y esto pudiera ser, en muchos casos, pues un patrón multifactorial, ¿vale? Una influencia del ambiente que puede modificar la aparición de una situación en particular. Asimismo, a veces puede verse que un individuo que de manera forzosa debe tener un gen autosómico dominante, porque lo ha heredado de uno de sus progenitores y lo ha transmitido a varios de sus descendientes, puede ser que no lo manifieste, ¿sale? A este fenómeno se le va a denominar como no penetrancia. Es decir, que a pesar de que tengamos todo el factor genético para desarrollar una enfermedad, quizá clínicamente no se desarrolle esta característica, ¿vale? A esto se le va a llamar como no penetrancia. Puede ser también algo, claro, benéfico físicamente para un individuo, pero esas dos excepciones, de expresividad variable y no penetrancia, deben de tenerse en consideración cuando se asesora en el ámbito genético a una familia con algún padecimiento autosómico dominante, ¿vale? Es decir, cuando ustedes vayan estudiando alguna enfermedad en particular y lean que esa enfermedad se hereda de forma autosómica dominante, pues ya saben que entonces 50% de probabilidad existe para que el individuo sea sano o los descendientes sean sanos y 50% para que sean enfermos. Aunque claro, como un extra se debe de considerar que aunque tengan el genotipo enfermo, puede haber no penetrancia que no desarrollen la enfermedad, aunque sí pueden heredarla, eso sí, lamentablemente. Y también hay 50% de probabilidad, o bueno, también está el factor de la expresividad variable, de que puede ser que se enferme a edad temprana o a una edad tardía, y esa es una gran variación. Ahora, en este caso, la enfermedad o la característica determinada solo se expresa cuando el individuo es homocigoto para un par de alelos. Es decir, para que se manifieste la acción del gen, debe de encontrarse en doble dosis. Como ambos progenitores de un individuo afectado son sanos, pero heterocigotos, cada uno de sus hijos tiene un riesgo de 25% de estar afectado y 25% de ser sano, no portador, y 50% de ser heterocigoto sano como sus progenitores. Esta es una situación completamente diferente a la anterior. Esta es una herencia autosómica recesiva. Nuevamente, vámonos a la definición. Es decir, si estamos hablando de autosómico, ¿de qué cromosomas o de qué información genética estamos hablando? Pues de los primeros 22 cromosomas, no del cromosoma sexual, ¿vale? Y como les digo, en este caso la enfermedad
solo se expresa si el individuo es homocigoto, ¿sale? En el caso anterior, en la herencia anterior, veíamos que el individuo afectado es heterocigoto, ¿vale? Aquí no, necesitamos una doble dosis. Y entonces, ambos progenitores, les digo, de un individuo afectado pueden ser sanos, pero heterocigotos, y cada uno de esos hijos tiene un riesgo de 25% entonces de estar afectado y 25% de ser sano no portador y 50% de ser heterocigoto sano como sus progenitores. Aquí digamos, las variaciones son completamente diferentes a la herencia autosómica dominante. Fíjense bien, vamos a ver el modelo para que quede más claro. Fíjense que aquí ya se está observando que se está viendo un nuevo símbolo. ¿Qué quiere decir este símbolo? Ah, bueno, el papá y mamá tuvieron consanguinidad, acuérdense de este simbolito. Eso es algo que veíamos que es adverso. Bueno, con esta consanguinidad, fíjense, el hecho es de que estos individuos fueron portadores de la enfermedad o son nada más portadores clínicamente sanos, ¿vale? En esta situación, vean, se combinan estos dos y vean cuántos pueden sufrir la enfermedad, ¿sale? ¿Cuántos hombres y mujeres pueden salir afectados? Ah, bueno, un 50%, ¿vale? Y estos individuos pues van a tener la enfermedad porque, bueno, van a ser homocigotos, ¿vale? Esto heredaron exactamente lo mismo del padre y de la madre, y eso es algo adverso y van a tener la enfermedad. Ahora, claro, vamos a hacer la combinación de este paciente enfermo con un paciente sano, que nos va a dar como posibilidad, aunque no haya consanguinidad, simplemente sí se puede heredar la enfermedad. Aquí entonces, aunque no exista consanguinidad en esta combinación, es decir, de un paciente enfermo con un paciente sano, lamentablemente los hijos, ¿sale?, pueden tener la característica de ser portadores. Si nuevamente hubiera consanguinidad entre ellos, ¿sale?, eh, podrían hacer esta misma combinación que se hizo originalmente, ¿vale? 50% enfermos, ¿vale? 25% portadores, 25% completamente sanos. Claro, esto sería benéfico en el último caso, ¿sale? En el cual ni siquiera se es portador de la enfermedad, se combina con otra persona sana, ¿vale? Y se va a ir perdiendo a lo largo de las generaciones esta enfermedad en particular. Es un modelo completamente diferente al autosómico dominante. Ahora, en cuanto a la herencia autosómica recesiva, vemos que la importancia estriba en el hecho de que los homocigotos normales nunca transmiten la enfermedad a su descendencia, mientras que los heterocigotos, aunque también sanos, pueden transmitirla en ocasiones cuando tienen hijos con otro heterocigoto para el mismo gen anormal, lo que sucede con relativa frecuencia cuando una pareja es consanguínea o en las poblaciones en las que la frecuencia de tener un gen recesivo es elevada y hay endogamia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, les digo, la genética de poblaciones o el estudio de poblaciones. Quizá en una determinada región de África, pues se ve que hay una alta incidencia de una enfermedad determinada. ¿Y eso es por qué? Porque pues ahí, en esa población, quizá hubieron varios casamientos entre varios familiares, hubo consanguinidad y aparte, pues bueno, si son poblaciones chiquitas, pues la variación genética se está perdiendo y entonces hay una gran capacidad para heredar la enfermedad. Habrán, sí, claro, muchos heterocigotos, quizás nada más portadores o a veces quizás sanos, pero por ser simplemente portadores y se juntan con alguien que tiene también esta característica de portador, pues claro, tiene una gran posibilidad de hacer que sus hijos hereden la característica de la enfermedad. Ahora, ya que tenemos entonces entendidos estas dos situaciones, una herencia autosómica dominante y una autosómica recesiva, podemos hacer un cuadro comparativo para ver precisamente las diferencias entre cada uno de ellos.
Fíjense bien, vamos a empezar con la herencia autosómica dominante, que decíamos que esta se expresa, por ejemplo, la enfermedad se expresa ¿en quién? En el heterocigoto, mientras que la autosómica recesiva, ¿en quién se expresa? En el homocigoto. En promedio, para la autosómica dominante, vemos que 50% de los hijos está afectado, ¿vale? Mientras que 25% de los hijos en la autosómica recesiva, o a veces hasta 50% de los hijos está afectado. Y aquí hay una característica que debemos de también considerar cuando sigamos revisando más enfermedades genéticas, que en el caso de la herencia sexual, digamos, la posibilidad de presentar la enfermedad en uno u otro sexo es igual en ambos casos, es decir, en la autosómica dominante y recesiva, el sexo no influye para nada para saber si va a desarrollar o no la enfermedad. Ahora, el efecto de la edad paterna en las mutaciones de novo es importante en la herencia autosómica dominante, mientras que la edad paterna para la autosómica recesiva y la edad materna realmente no tienen efecto. En cuanto a la autosómica dominante, sí puede, por ejemplo, en ocasiones puede haber el fenómeno de expresividad variable, porque veíamos que sí es heterocigoto, pero a pesar de que parece ser que al inicio los genes recesivos no se expresan, en ocasiones sí pueden dar manifestaciones clínicas, ¿vale? Como lo de la anemia falciforme. Pero en el caso de la autosómica recesiva, la expresividad familiar es constante, ¿sale? Ahora, digamos que en algunas generaciones pues se puede ver efectos de que la consanguinidad es algo, por ejemplo, frecuente, es algo que va a caracterizar, por ejemplo, a la autosómica recesiva, ¿sale? Mientras que en la autosómica dominante vamos a afectar al individuo en varias generaciones, lo vamos a ir heredando así subsecuentemente, mientras que la consanguinidad en el otro, es decir, en la misma generación, se ve afectado a los individuos. Ahora, claro, estábamos dejando de lado a los cromosomas sexuales, al par sexual. Esto genéticamente no se puede hacer porque también la herencia ligada a los cromosomas sexuales es un tema importante. Las peculiaridades de las familias dependen de cuál de los cromosomas sexuales, ya sea X o Y, contienen el gen mutado y de si la acción del gen es recesiva o dominante. ¿Sale? Fíjense bien, entonces aquí tenemos más posibilidades, más acciones genéticas. En ocasiones las familias de la herencia ligada al cromosoma X simulan los rasgos autosómicos dominantes con limitación a un sexo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que aquí los heterocigotos pues tengan una cierta enfermedad, ¿vale? Pero aquí lo que estamos heredando es una mutación, un problema. ¿En qué cromosomas? En los cromosomas sexuales, ¿vale? Entonces, va a depender entonces de una herencia ligada al cromosoma X o en ocasiones una herencia ligada al cromosoma Y. Puede ser que entonces ahora sí, solamente los hombres tengan la enfermedad o solamente las mujeres tengan la enfermedad, ¿vale? Ahora, en este tipo de herencia, el gen que origina la enfermedad o la característica o el rasgo que queramos determinar se va a localizar, por ejemplo, en el cromosoma X. Los mapas genealógicos de estas familias son típicos y se identifican porque las mujeres heterocigotas portadoras del gen son clínicamente sanas, pero transmiten el gen a algunos de sus hijos varones, en teoría al 50% de ellos. El padre no puede transmitir la enfermedad a sus hijos varones porque heredan el cromosoma Y de él. En cambio, todas sus hijas serán portadoras heterocigotas sanas, dado que heredan siempre el cromosoma X paterno. Es por ello que en los mapas solo se observan en la mayor parte de las ocasiones varones afectados, hijos de madres portadoras, ¿sale? Y esta es una herencia a veces con un patrón bien definido, ¿sale? Bien determinado, pero que debemos de ir considerando. Fíjense bien. Vamos a ver que aquí están los progenitores, ¿vale? Aquí vemos un padre, ¿sale? XY, ¿vale?
y una madre XX. Aquí está el gen mutado, fíjense bien. Nosotros vamos a tener estas combinaciones, o los gametos primero van a ser estos, un X, un Y, y para la madre 2X. Fíjense que solamente uno de los gametos de la madre pues está heredando la enfermedad. Veamos, vamos a hacer la combinación del padre y de la madre. ¿Qué va a pasar? Pues hay un 50% de probabilidad de que nosotros tengamos hijos normales físicamente. Vean, este hijo que es hombre, ¿sale? Tiene XY, heredado de la madre, quizá la X, pero de la parte sana, y la Y del padre, que obviamente está sano. Y fíjense, aquí tuvo un hijo normal. Pero vean, el hijo masculino, ¿sale? Eh, XY, que se va a considerar afectado, vean, cómo tiene esta característica. Heredó aquí la parte portadora, la parte de la madre, ¿sale? Que tiene la característica afectada, y este paciente va a ser enfermo, ¿vale? Tiene esa característica, forzosamente tuvo que ser de este genotipo, ¿vale? Es XY, y está enfermo porque heredó esto de la madre. Mientras que si, por ejemplo, si tiene una hija, estos dos individuos, ¿vale? Vamos a tener un par sexual XX, ¿vale? Y la hija es completamente normal, no heredó nada enfermo de la madre ni del padre. Pero en el caso de la hija de este grupo, ¿vale? O de este caso, se considera como portadora porque heredó exactamente la misma característica que la madre, ¿sale? Tiene un cromosoma X completamente normal, ¿sale? Y el segundo cromosoma X sí está afectado, pero es nada más portadora. Quiere decir que la madre originalmente, bueno, es considerada como una portadora, y a una de sus hijas, ¿sale? La deja también como portadora. Nuevamente, si hubiera una combinación de portador-portador, ¿sale? Pues eso va a generar las características de cómo se hereda la enfermedad.